Bueno, ahí creo que ya está grabando, ¿verdad, profe? Sí, ya aparece el puntico a la izquierda, en la esquina izquierda, derecha, izquierda, arriba. Ok, listo. Entonces, con el trabajo que nosotros hemos venido teniendo con la profe Adriana, yo a ella le había comentado que quería trabajar bastante el tema de comunicación y salud, pero más comunicación y salud mental. Entonces, algo que yo había propuesto era hacer un producto comunicacional para la prevención y manejo de la depresión y la ansiedad en estudiantes de primer semestre de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Ujú, Escogí esto en conjunto pues con las personas que trabajan en el Centro de Bienestar porque he estado en algunas reuniones con ellos, con las personas que trabajan allá y ellos el anterior semestre realizaron una encuesta con los estudiantes, los trabajadores y colaboradores sobre cómo está el estado de salud mental en ellos. ujú, Y algunos resultados que ellos me brindaron es que estudiantes de primer semestre, especialmente los que son de la Facultad de Hábitat y Creación, ujú, dieron como resultados tasas muy altas de depresión, ansiedad, soledad y estrés. Entonces, como yo hablé con la profesora Adriana, ella me dijo como que enfocara en los trastornos mentales, que son la depresión y la ansiedad, pues porque esto también se ha visto reflejado como a nivel mundial, a nivel del país, a nivel de la ciudad y pues también de otras universidades, porque según lo que yo he estado leyendo, aquí en Cali el anterior año pues hubieron bastantes casos de estudiantes que tuvieron intento de suicidio, incluso algunos que se suicidaron y pues eso fueron como noticias muy impactantes en las noticias porque es algo que no se trabaja pues eh, tanto en el ambiente universitario. Uno nunca piensa que en una universidad alguien va a llegar y va a hacer como este tipo de cosas y es un problema pues que no se ha manejado desde adentro, sino siempre como que se mira desde afuera. ujú, Y pues todos los datos que yo he logrado recolectar hasta el momento ha sido pues de la Organización Mundial de la Salud, que dice que pues los trastornos de depresión y ansiedad son los que más prevalecen en los jóvenes, en las personas que están entre los 18 y los 29 años y pues que estos tipos de trastornos son como unas causas muy importantes al momento pues como de cometer suicidio por parte de estas personas. Entonces yo siento que es un tema que tiene bastante como importancia, relevancia y pues que se puede tratar desde la comunicación. Por eso pues yo me he planteado como una pregunta de investigación es cómo nosotros como comunicadores podemos prevenir y manejar la depresión y la ansiedad en estudiantes pues que son de primer semestre dentro de la universidad y hacerlo pues a través de un producto comunicacional porque allí nosotros podemos demostrar lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera y también cómo llevarlo a la par de las como de mis gustos y las cosas que yo me considero que soy buena para hacer. El contexto, pues sí, escogí la universidad porque pues es el ambiente más cercano que yo tengo. También porque por parte del Centro de Bienestar, ellos me han dicho que están como muy interesados en que haya diferentes trabajos de grado o investigaciones que trabajen en conjunto con ellos para promover y prevenir el cuidado pues de la salud mental en los estudiantes, los trabajadores y los colaboradores. Entonces, pues yo siento que tengo como bastantes recursos en cuanto a expertos en salud mental, en cuanto también a los estudiantes que asisten como a al centro y poder así como crear algo que les sirva a ellos, que sirva a la universidad y pues también que pues me sirva a mí porque también es como un trabajo muy personal que yo puedo trabajar. Pues el objetivo ya como tal es crear un producto. Lo he dejado como un producto comunicacional porque yo siento que debo hacer una investigación más profunda en cuanto a elegir qué podría ser,
porque yo puedo elegir hacer un reportaje o hacer un podcast o hacer un diseño o algo así, pero lo principal no es que sea solamente para mí, sino que tiene que ir con el público objetivo que yo tengo. Entonces, pues por esa parte como que no lo he definido aún porque quiero investigar con los estudiantes primero qué es como lo más adecuado para ellos y pues que ellos lo van a ver, lo van a utilizar, ese tipo de cosas. Claro. En cuanto a la justificación, pues como te decía anteriormente, yo siento que hay como un vacío de conocimiento en cuanto al tema de comunicación y salud mental. Yo he podido revisar como diferentes trabajos de grado y se trata muy poco como este tema, además de que no se busca como maneras como para prevenirlo o para promocionarlo. Entonces es interesante pues abordarlo desde la comunicación en la universidad. También pues que he estado leyendo bastante y que se relaciona con un objetivo que es de la Agenda del 2030 para el Sí, Desarrollo Sostenible, que es como sí, para evitar que haya muertes prematuras por enfermedades que no son transmisibles, como es el suicidio. Porque pues un dato que es muy triste es que en el mundo fallecen, pues mueren más de 700.000 personas a causa de suicidio, o sea que muere una persona cada 40 segundos. Y pues eso a mí me parece muy caótico. También pues con la profe Adriana hemos estado hablando que es un tema pues totalmente multidisciplinario, que se puede trabajar desde la comunicación, la psicología, pues las diversas ciencias de la salud. Entonces no es algo que está sesgado, sino que puede tener diversas aplicaciones, sí, que ayuda a mirar pues la situación que se está viviendo en cuanto a la salud mental dentro de la universidad, porque en sí este ha sido un tema muy estigmatizado, ha sido considerado muy tabú, entonces poco se ha logrado hablar de él y siento que trabajos como este pueden ayudar a que las personas tengan una visión más amplia y que no miren la salud mental como algo malo, sino como algo que se puede trabajar desde la comunidad. Y con esto, pues con el trabajo, pues se pueden abrir posibilidades de que hayan diferentes estrategias, diseños, aplicaciones para que otras personas pues sigan trabajando con esto y beneficien a los estudiantes, a las instituciones educativas y pues a otras instituciones de la sociedad para que como que les interese más hablar sobre esto. sí, perfecto. En cuanto pues a los antecedentes, yo he escogido como tres rutas, que es como las intervenciones que han habido para prevenir y manejar la ansiedad y la depresión, cómo se ha promovido la salud mental dentro de la comunidad universitaria y algunos productos comunicacionales que están dirigidos para esto. Yo encontré que han habido pues estrategias, han habido podcasts, han habido reportajes, han habido también intervenciones en línea, han creado páginas web, han creado diferentes como productos de comunicación que pueden servir como para prevenir este tipo de situaciones y también pues han realizado más que todo, más que productos, se han realizado investigaciones en cuanto a cómo se encuentran los estudiantes, cómo eh, las causas del suicidio, cuáles son los factores protectores y cuáles son los factores de riesgo. Tres que yo he escogido que son muy importantes es una intervención que se realizó en México, que fue como para reducir la ansiedad, la depresión y el estrés en universitarios mexicanos durante la pandemia. Me pareció muy interesante pues lo que ellos hicieron, que fue, o sea, el diseño de ellos fue más que todo a partir de encuestas, fue totalmente en línea y midieron cómo a través de brindar como tips y consejos a través de estas encuestas los estudiantes podían como disminuir sus niveles de ansiedad, estrés y depresión. Es como una forma de mirar como algo que se puede hacer. En cuanto a la estrategia de comunicación, lo que ellos hicieron fue como crear un stand donde hablaban sobre el suicidio, sobre las causas, las razones por las cuales esto se producía en los universitarios y también pues fue muy efectivo porque es estar como cara a cara con las personas y hablar directamente con ellos, que también pues es como una forma de comunicación no tanto digital, sino más presencial.
Y en cuanto al producto de comunicación, pues si te puedo ser sincera, pues me llamó bastante el tema del podcast, que lo hicieron en la Universidad Javeriana de Bogotá, pero ellos solo estaban enfocados como en hablar de la depresión como tal, pero me gustó bastante la forma que lo hicieron, que es hablar con los expertos, pero también utilizar testimonios de personas que estaban como padeciendo este problema, pero también con personas que ya se habían recuperado de este. Y pues la verdad tuvo como unos resultados bastante positivos, pero lo único, y o sea, tuvo resultados bastante positivos y además pues ellos se midieron a hacerlo como un emprendimiento ya como tal, o sea, ya eh, hacerlo a escala más grande. Entonces también por eso pues como que me llamó bastante la atención. Sí estoy revisando como más antecedentes para tener más referencias, pero esos son como que los que más me han llamado la atención hasta el momento. Y en cuanto al enfoque teórico, yo, pues, como te decía, quiero abordar la comunicación en salud y también, pues, más que todo en la salud mental, que, pues, más que todo se trata de esa comunicación que busca informar e influenciar, pues, las decisiones de las personas y también de las comunidades para que mejoren su salud. O sea, como informar, motivar al público en los aspectos que son importantes, que deben cuidar de su salud y así lograr como prevenir este tipo de enfermedades y lograr que hayan como nuevas políticas en cuanto a estas y se mejore pues así la calidad de vida de las personas y en este caso pues de los estudiantes y abordar la ansiedad y la depresión en los estudiantes universitarios, pues que es como algo muy importante. Además de que, según lo que estaba leyendo, pues según la OMS, para el 2030 se estima que pues las enfermedades de salud mental van a ser como algo muy grave, van a ser como la principal causa de muertes en los próximos años si no se empiezan como a prevenirlas. Entonces siento que nosotros podemos desde el lugar donde estamos aportar un granito de arena para hacer algo, algo relevante para esto y poder así generar como unos ambientes y espacios que sean de bienestar pues para los estudiantes y que disminuyan años de vida que pueden ser perdidos y que terminen en como en desenlaces desastrosos como es el suicidio como tal. Bueno, Entonces, eso pues es, profe, lo que yo tengo pensado con respecto a mi tema. bastante, No sé qué pienses tú. sí, bueno. Pues muy interesante tu tema, mi querida Anita. Está aquí mientras que hablabas, yo tomaba nota y buscaba algunas cosas que creo que pueden pronto serte útiles en este momento que estás apenas como en la etapa de esbozo de tu proyecto. Ujú, Eh, Hay bastantes cosas que quisiera contarte, pero voy a tratar de resumírtelas. Igual sé que es el ejercicio de más que de evaluación de una sustentación preliminar. Entonces, las cosas que se me ocurren, las centrales, en eso es en las cosas en que me voy a enfocar, eh, tratando pues de tirarte una línea de posibilidades de trabajo que me ujú, parece que es coherente con lo que estás planteando, pero que obviamente, pues al no ser tú una especialista en el tema de la prevención de la salud mental, eh, pero pues afortunadamente hiciste ya tu pesquisa con el Centro de Bienestar y con todas las personas enteradas de este asunto, pues eso te ayuda muchísimo. Entonces, voy a tratar de hablarte de ese aspecto para tratar de visualizar mejor el asunto del producto comunicacional. Si quieres, nos ujú. vamos regresando a cada una de las diapositivas. Yo tomé Vale, nota. profe. Si quieres, a la primera, empezando por el título. Ujú, Bueno, mi querida Anita, a este respecto, se llama Producto Comunicacional para la Prevención y Manejo de la Depresión y Ansiedad en Estudiantes de primer semestre. Digamos que cuando uno se mete con la salud desde la comunicación, casi que por obligación le toca que asumir eh, las terminologías y los protocolos idiomáticos
de la salud, en este caso incluso de la salud mental. Y está bien Ujú, decir prevención, por lo general la prevención está asociada a la prevención y a la promoción, en este caso la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. En esa medida no quiero decir que es que no se pueda hacer un producto comunicacional para prevenir algo. Claro que se puede hacer un producto comunicacional para prevenir, pero entonces la característica de ese producto tendría que ser más clara. En esa medida, ¿qué es lo que quisieras prevenir? La salud mental, en este caso concretamente la depresión y la ansiedad en estudiantes de primer semestre. Entonces, yo creo que se puede hacer un producto que informe sobre la salud mental, en este caso concreto, esos dos síntomas de problemas mentales, que son la depresión y la ansiedad, ¿sí? ujú, Y la información sobre esos dos asuntos ya serían, sí mismo, un producto de comunicación o un producto de información que ayuda a prevenir la ocurrencia de la depresión y la ansiedad, pensaría uno. Pero cuando hablamos de ujú, manejo, estamos hablando de atención. En salud se habla entonces de eso gradiente, digámoslo así. Un primer momento, cuando una persona todavía no presenta síntomas o todavía se puede anticipar a los síntomas, se habla de promoción de la salud. Y ya cuando hay un riesgo, se habla de prevención de la enfermedad. ¿Sí me entiendes? Entonces, ujú, cuando se habla de promoción de la salud con respecto al COVID, se hablaría, por ejemplo, mi querida Anita, de cuáles prácticas son deseables para evitarlo. En la época del COVID, lavarse las manos, mantenerse aislado, tener a las personas infectadas aisladas, bueno, en fin. Después viene la etapa de prevención de la enfermedad, entonces el uso de mascarillas. Durante un tiempo acuérdate que el uso de guantes, que después se desechó, ¿sí? El uso de alcohol glicerinado, el tratamiento de una sintomatología como la tos, por ejemplo, la fiebre alta y la ujú, consulta al especialista. Pero sí me estás siguiendo, o sea, la promoción era una serie de cuestiones asociadas a que existía un riesgo que había que tratar de mantener lejos de nosotros. Y la prevención ujú, era ya cómo evitar que fuéramos contagiados. Pero cuando hablamos de manejo, en tu caso, ya estamos hablando de que tenemos la enfermedad, entonces, ¿cómo? ¿Qué protocolos seguir para que nos atiendan? ¿Sí me entiendes? Y eso ujú, en salud está en las etapas claramente diferenciadas. Esto es para decirte que un producto no alcanza para las tres cosas. Un producto, cualquier producto, no ayudaría a pensar las tres etapas en este caso. O sí ayudaría, pero entonces habría que pensar más allá de un podcast. Mi querida Anita, te lo digo con toda claridad, ¿sí? ujú, Porque el podcast a lo mejor es un contenido informativo que ayuda a la prevención, ¿sí? Sobre todo porque da herramientas, porque ayuda a informar, porque pone la discusión, en fin. Pero yo no sé si ayuda a las dos cosas a promocionar y a prevenir, a promocionar que existe el problema y a prevenir que se presente en las personas. ujú, Pero yo no sé si alcance para darle manejo, ¿me entiendes? ujú. Sí, Entonces sí, yo me profe. quedaría más bien en un producto de comunicación para promocionar y prevenir. Promocionar en el sentido de la salud, ¿no? No de que vengan, compren esta depresión y esta ansiedad, sino promocionar en el Ujú, sentido de promocionar estilos de vida saludables que eviten que surja la depresión y la ansiedad. ¿Hasta ahí me estás siguiendo, mi querida Anita? ujú. Sí, profe. Ujú, Bueno, pero además tú dices una cosa muy bonita que me parece muy bien y que es muy típico de ti, y es que te vas y preguntas por comunicación y salud y te vas al centro de bienestar y allá te dicen que hay unos factores asociados al riesgo de aparición de la depresión y la ansiedad y entre ellos también está la soledad y el estrés. Tú hablaste de cuatro temas: depresión, ujú, ansiedad, soledad y estrés. Yo creo que la soledad y el estrés son asuntos detonadores de estos dos problemas, que estos dos ujú, problemas ya están presentando sintomatología. La soledad y el estrés pues son, digamos, factores de riesgo ujú, para la Organización Panamericana de la Salud o para la Organización Mundial de la Salud, que trabajan ese tema de los factores de riesgo
y que hay entonces eso, hay que vigilarlo y hay que tener vigilancia en salud pública, vigilancia epidemiológica, esos factores de riesgo para que no se presente algo. Ujú, Yo miraría el estrés y miraría la soledad como factores de riesgo asociados aquí a la aparición de síntomas en relación a la depresión y la ansiedad. ¿Me entiendes? ujú, Y ahí de pronto haría mayor énfasis en que esos factores de riesgo sean como la primer campanazo de alerta de una persona que puede presentar más adelante un problema de salud mental, que algunos de esos puede ser la depresión y la ansiedad, ¿entiendes? Pero cualquier ujú, problema de soledad, de, perdón, de salud mental. ¿Me entiendes, Anita? ujú. Sí, profe. Te pongo un caso, el caso de la estudiante, ahora que hablabas del suicidio y todo esto, el caso de la estudiante que se suicidó en Bogotá, justamente al frente de la Facultad de Ujú, Comunicación, Biotecología y todo eso de allá de la Javeriana, que no se sabe, dice que tomó cianuro, en fin, parece que todo parece indicar que tomó cianuro, ¿sí? No, la familia no quiso que eso se revelara, pero tú sabes que ujú, eso fue un tema, pues, que ocupó agenda mediática. Esa persona venía presentando cuadros depresivos, cuadros ansiosos, ¿sí? Y pues a lo mejor lo que no hubo en esa persona fue, pues, creo que estaba diagnosticada, pero lo que no hubo es lo que tú llamas un manejo adecuado. ¿Quién se ujú, encargaría de hacer el manejo adecuado? Con un profesional de salud, sobre todo un psiquiatra, un psicólogo, una persona que pueda manejar esta cosa. Entonces, para decirte, mi querida Anita, que la comunicación llega hasta un punto que de allí no puede pasar, porque pues una persona ya con estas características ya se salió de nuestra capacidad de injerencia, ¿sí? ujú, Ya tiene que ser tratada por un profesional de la salud. Todo esto es para decirte que yo me enfocaría más, Anita, en un producto o una estrategia, cualquiera de las dos cosas. Yo te sugeriría que consideres una estrategia, ¿por qué no? ujú, Eh, que prevenga la aparición de síntomas de depresión y ansiedad. Y seguramente esa estrategia de comunicación sería muy bien recibida por el centro de bienestar y que ujú, promocione hábitos de vida saludables en términos de salud mental, ¿sí? ujú, Dentro de esa estrategia que diseñes, ya sabiendo que tienes un público objetivo concreto, que son estudiantes de primer semestre. Yo no sé si ponerlos como de primer semestre, mi querida Anita, yo diría de primeros semestres, digámoslo así. ok. Porque, porque es que ponerlos de primer semestre es que si tú empiezas a ejecutar, por decir algo, el proyecto en noviembre de este año, que estés validando instrumentos, entonces ya en enero ya esos estudiantes ya no son de primer semestre, sino de segundo. Entonces Mm, digamos de primeros semestres, ujú, sí, como cierto. para que tengas más posibilidades de éxito pues en tu trabajo empírico. Ujú, Y pensaría en una estrategia por lo siguiente, seguir avanzando ahora sí por lo siguiente, porque, bueno, ahí está muy claramente justificado el planteamiento del problema, ¿vale? Sigue. La pregunta de investigación está bien. Yo lo que diría es anterior, la de la pregunta. No sería cómo prevenir y manejar, sino más bien cómo realizar, si, si te decantaras por una estrategia, pues que es apenas una sugerencia ujú, cómo realizar una estrategia de comunicación para promocionar la salud mental y prevenir la depresión y la ansiedad en estudiantes de primeros semestres de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Vale? Y sería lo de producto, porque el producto ya sería la estrategia. ¿Sí me entiendes? ah, ok. Ujú, Pensando en eso. Siguiente ahora sí, bueno, obviamente de esa pregunta de investigación se derivaría, me parece que está en el contexto, se adecuaría
el objetivo general, que entonces sería diseñar o realizar, ejecutar. Yo creo que sería como diseñar una estrategia de comunicación y ya después el resto, lo otro. Ujú, Pero una cosa adicional, mi querida Anita, y es que si decides, no, yo no voy a hacer estrategia, sino que decides hacer un producto, tú lo dijiste muy claramente, en alguna parte lo dijiste, un problema de salud mental es muy difícil de identificar, porque es que cuando a vos te da COVID, entonces empiezas a toser y te sube fiebre. Pero, pero cuando tienes un problema de salud mental como la ansiedad o la depresión, eso a veces y vos misma sabes detectar qué está pasando, ¿sí? ujú, No, vos podés pasar, y lo sé por experiencias que me han contado mis estudiantes que me tienen confianza, que pueden pasar con un problema de depresión profunda, 4 años, y de, digamos, de deseo de suicidarse, pero sin intentos, ¿sí? Ni siquiera lo intentan, pero que saben que quieren suicidarse. Me lo decían apenas la semana pasada. Ya, Anita, te lo confieso, no te voy a decir obviamente quién es la persona, pero me ujú, decían que esta chica que me lo contaba, que llegaba a su casa y en su casa estaba sola, porque sus papás trabajaban, y ella empezaba en su cabeza todo un proceso de imaginar asuntos relacionados con su suicidio. Era un pensamiento que no la abandonaba. ¿Sí me entiendes? ujú, Entonces entraba a la cocina y los cuchillos era como que la trajeran para que se hiciera. Si estaba en un quinto piso, pues balcón la traía para que se tirara, ¿me entiendes? Son cosas que la persona siente, pero que no comunica, ujú, porque a veces no tiene ni siquiera las herramientas para darse cuenta que está en un problema de salud mental, que está deprimida, ansiosa. Cómo ujú, morigerar los factores de riesgo asociados a ese asunto de la sintomatología de la depresión y la ansiedad. Yo pensaría, si quieres no hacer una estrategia, sino hacer un producto, yo pensaría que sería de pronto más exitoso, mi querida Anita, un juego diseñado con las personas, los profesionales del centro de bienestar, y aquí hay un Game Lab, o sea, aquí hay un laboratorio de juegos que te permite desarrollar un producto de comunicación para que la persona en la medida en que vaya jugándolo, va detectando, va autodiagnosticando si va detectando problemas, ¿entiendes? Y ujú, para eso sí hay unos protocolos que te permiten decir, usted hace esto, pero lo haces lúdicamente, se lo pregunta sutilmente, la pregunta por, por la sintomatología está allí, la pregunta por el factor de riesgo asociado está allí, o sea, la pregunta por la soledad, por el estrés, por los motivos del estrés, por todas esas cosas podría estar en el juego, que no en el podcast, ¿me entiendes, mi querida Anita? Yo ujú. no sé si me Sí, estoy profe. metiendo mucho en algo pues que vos tenés tu sueño de hacer, pero creo que para eso me llamas a participar, Ujú, porque creo que eso sí sería una contribución más determinante por la justificación que tú me das, que tú quisieras, efectivamente no solamente el producto para graduarte, sino un producto para dejar, y para dejar y que sirva, ¿entiendes? ujú, Entonces pienso que un juego que le permita un autodescubrimiento al usuario de ese juego, y en ese autodescubrimiento saber si tiene factores de riesgo que detonen después la depresión, la ansiedad, o si ya tiene síntomas de eso y cómo acudir al profesional de la salud. El problema a veces es eso, la brecha entre que yo tengo síntomas y los trato de controlar o creo que los controlo, no voy al médico, eso, no voy al psicólogo, no voy a la persona que me pueda ayudar. Y finalmente, ujú, porque veo que ya nos quedan como 7 minutos, mi querida Anita, si no decides, porque el juego puede estar dentro de la estrategia se diseñan distintos productos.
Uno de Ujú, ellos puede ser el juego y otro puede ser el podcast, porque en la estrategia tú abordas la parte de información, tú abordas la parte de comunicación, tú abordas la parte de educación, ¿sí? Y todas esas cosas unidas son las que ayudan a hacer una estrategia, ¿me entiendes? ujú, Porque la persona con ese tipo de asuntos, pues entonces dice, ah, yo ya tengo la información, pero, y esto me lo dio un podcast, pero vengo y juego con otros y aquí me dicen que tengo factores asociados a, o que tengo factores de riesgo. Pero además de eso, yo siento esta sintomatología y aquí hay un programa del Centro de Bienestar que me ofrece. Entonces, todas esas cosas unidas son las que conforman la estrategia. ¿Entiendes, Anita? ujú, Ya para finalizar, lo que yo te diría es, esto te lo digo con conocimiento de causa porque yo he trabajado mucho el tema de la salud y sé que en las campañas de información, en medios de comunicación, pero también cualquier otro tipo de producto informacional, llámalo cartilla, llámalo podcast, llámalo video, llámalo página web, cualquier otro producto que puede ser entendido como una campaña en el sentido de que posiciona un tema durante un tiempo, pero después ese tema es reemplazado por otro, se olvida, ¿sí? Piensa en las ujú, campañas de prevención vial, piensa en las campañas del uso del casco en la moto, piensa en todas esas cosas que conocemos, piensa en las campañas de uso de los vapeadores o del cigarrillo, y entonces, uy, eso sube como espuma, y después cuando se asienta la gente sigue haciendo las mismas cosas. No hay un proceso de cambio interno, ¿sí? Porque la ujú, campaña lo que busca es un cambio aparente, impactar los datos aparentes. Esto te lo digo es porque hay mucha inversión allí de dinero perdida, porque no son cambios sostenibles en el tiempo. Para que hayan cambios de verdad, mi querida Anita, el cambio debe surgir de adentro. Si yo quisiera, no sé, bajar de peso, entonces yo tengo que levantarme más temprano. Pues no puedo levantarme más temprano porque me levanto a las 4:30 y trotar o caminar o hacer ejercicio. Pero ujú, todavía no ha sucedido ese cambio en mí. ¿Sí me entiendes? Entonces, por lo tanto, yo sigo siendo un paciente con riesgo cardíaco o con otro tipo de riesgos asociados al sedentarismo. ¿Me entiendes, Anita? ujú, Entonces, lo que yo creo es que tu producto debería de pensar una vigencia, un tiempo, si va a seguir siendo producto, un tiempo para ser usado, pero ujú, con la claridad no va a ser para ti, porque no va a generar un cambio, una modificación de comportamiento sostenible, ¿me entiendes? ujú, Entonces, cambio con las estrategias, yo no digo que sean para el resto de la vida, pero puedes tener un periodo de mayor vigencia, porque las estrategias van adecuándose a los públicos, se van modificando, van volviendo a hacer evaluación, a estudiar el impacto que tiene un determinado producto o una determinada actividad o acción, etcétera. ¿Me entiendes, mi querida Anita? ujú. Sí, profe. ¿Cómo la ves? No, pues sí, o sea, tú me das más claridad en cuanto al tema de las estrategias, porque la profe Adriana también me había planteado lo mismo, solo que yo pues como que no entendía muy bien cómo funcionaba, pero pues Ujú. ya como tú me lo explicas, o sea, tiene más sentido para mí, pues sí es como más lo que yo estoy buscando y que va más acorde como a lo que quiero trabajar. Perfecto. Bueno, pues mi querida Anita, en lo que creas que te pueda servir en adelante, cuenta conmigo. Me da mucha pena si te cambié muchísimo tu idea, pero pues espero haberte dado, eh, pues, no sé, por lo menos haberte dejado pensando. No, sí, sí, muchas gracias, profes. Es mejor estar así pensando y modificando cosas que ya tener algo fijo ahí y creer que eso es absoluto. Bueno, mi querida Anita, cualquier cosa que necesites, me dices con mucho gusto. Sí, vale, profe, yo igualmente sé dónde es tu oficina, así que te estaré buscando y preguntándote sobre esto. Bueno, listo, Anita, que estés muy bien, cuídate mucho. Vale, tú también, profe, muchas gracias. Bueno, chaito.